Buenos días a todos. Muchas gracias a todos los asistentes por su tiempo, por su espacio. Eh, Vamos a dar unos minutos más para iniciar la sesión, mientras se terminan de unir unas personas y arrancamos. De nuevo, muchas gracias a todos por la asistencia. El día de hoy vamos a estar hablando de una arquitectura de protección de datos, que en el sector gobierno y dadas las últimas incidentes y situaciones de ataques, de compromiso de información y sobre todo de exfiltración de datos sensibles, pues es muy importante que tengamos en cuenta para conocer un poco cómo funcionan estos, cuáles son este tipo de soluciones, cuáles son los retos que se tienen a hoy con implementaciones que pueden estar ya en uso. eh, y también, pues, cuáles son como las tendencias que nosotros desde Fortinet estamos viendo en temas de arquitectura de datos. Para esta sesión, el ingeniero Ricardo Ribeira nos va a estar acompañando, haciendo la presentación, atendiendo inquietudes y también pues todo el equipo eh, con el que venimos trabajando normalmente, el ingeniero Wilmer Jaraba, Helmut y todos de nuestro lado, muy atentos a poder acompañar, atender las inquietudes que puedan llegar a tener. Richie, no sé si probamos audio y confirmamos que estemos OK ahí para arrancar. Perfecto, sí, ahí me escuchan bien. Perfecto, Rich, te escucho bien. Entonces, quedo en mute, atento ahí cualquier inquietud que vayan teniendo por medio del chat o del panel de preguntas y respuestas, vamos atendiéndola, o al final las que no se puedan atender las complementamos con Ricardo. Así es, perfecto. Gracias, Daniel. Gracias a todos por la asistencia. Como mencionaba Daniel, de hablarles un poquito acerca de por qué es importante tener un programa de protección de datos y qué soluciones desde Fortinet tenemos precisamente para apoyar ese programa de protección de datos. Mi nombre es Ricardo Rivera, hago parte de un equipo de especialistas de producto dentro de Fortinet, precisamente el área de operaciones de seguridad y SASE. Y nada, para iniciar, quisiera precisamente hablar un poquito de ese tema de por qué es que nosotros mencionamos que es súper importante el tema de hablar de riesgo de datos, ¿no? Digamos que hoy en día, ¿por qué nosotros creemos que es importante hablar de riesgo de datos, ¿no? Y hay varios puntos, acá o 3 puntos súper importantes. El primero es que las personas que están dentro de la organización, los usuarios y los datos que tenemos dentro de las organizaciones cambian constantemente y se mueven
durante el tiempo, ¿no? En el tiempo se están moviendo y cambiando constantemente, ¿no? Cada vez que el trabajo evoluciona, trabajamos, por ejemplo, ahora desde casa, de manera remota, la gente crea, manipula y comparte datos de manera dinámica en múltiples canales, ¿no? Antes era solo de pronto el correo electrónico y las cosas que pasaban en la máquina del usuario, pero hoy día creamos y manipulamos datos por muchos otros medios también, que es importante tenerlos en cuenta. Otro punto importante es que eh, cada vez más se hace imperativo tener una alternativa al enfoque, digamos que antiguo, legacy de las soluciones tradicionales de protección de datos, ¿no? O bloqueaba mucho o estaba basado en una serie de políticas estáticas que, pues, a medida que la información se iba actualizando, no o perdían eficacia o pierden eficacia y debo empezar a hacer ajustes, ¿no? Entonces necesita una alternativa precisamente que me dé más información y sobre todo que me ayude como tercer punto a proteger y operar los datos en tiempo real, ¿no? Necesitamos comprender cómo se utilizan los datos en tiempo real. ¿Por qué? Porque en tiempo real es que necesitamos responder cada vez que algo suceda con los datos, pues eso lo tengo que hacer en tiempo real. Entonces, si yo no tengo la capacidad de entender cómo se usan los datos dentro de la organización, pues difícilmente voy a poder responder a una posible exfiltración en tiempo real, ¿no? Entonces, esas son las razones de por qué es importante hablar de riesgo de datos. Ahora, si lo vemos desde las opciones que tengo, pues hay dos grandes capacidades, ¿no? Tenemos por un lado soluciones de DLP y por el otro lado tenemos soluciones de Insider Risk Management, ¿no? Que en muchos casos vienen completamente separadas la una de la otra, ¿no? Y cada uno obviamente tiene una entrega o tiene unas capacidades específicas, ¿no? Las soluciones de LP obviamente están probadas que entregan visibilidad necesaria para poder entender cómo mis datos están siendo vulnerados o cómo mis datos son vulnerables y entregar una respuesta o tomar una respuesta a tiempo y en consecuencia. Y por otro lado están las soluciones de Insider Risk Management, que ya me dan una visibilidad más cercana desde el usuario, ¿no? No solo desde los datos, sino también desde los usuarios que interactúan con esos datos, ¿no? Y eso pues me permite tener un contexto mucho más completo de lo que está pasando en la organización, ¿no? ¿Qué comportamientos, qué patrones no puede que no sean usuales en la organización y cómo eso me puede servir para mejorar o aplicar una política de protección de datos mucho más eficiente, ¿no? Entonces, generalmente son soluciones separadas, pero en realidad el mundo y las organizaciones necesitan que sea una sola solución, ¿no? ¿Y por qué? Por muchas cosas, entre ellas porque el Centro para la Seguridad de Internet, ¿sí? El antiguo SANS, Critical Security Controls, ¿no? Ha venido definiendo cuáles son los puntos más críticos o las acciones más críticas recomendadas para la ciberdefensa. Y la protección de datos pasó de la versión 7, estar en el puesto 13, a ocupar en la versión 8 el puesto 3, ¿no? Es decir, la prioridad que ha tomado y la necesidad, la importancia que ha tomado la protección de datos en organizaciones de todo tipo es muy importante, ¿no? Y lo vemos en nuestro día a día con nuestras organizaciones, ¿no? Los datos se vuelven muy importantes, incluso porque de ellos depende absolutamente todo dentro de la organización. Y cuando hablamos de datos que son misionales, operativos, que nadie debería conocer, pues mucho más aún, ¿no? Y de acuerdo con una serie de estudios de Ponemon y de otras organizaciones, de otros analistas, se ha visto cómo el costo de datos, el costo de una brecha de datos ha venido aumentando, ¿no? Digamos que si lo comparamos con años anteriores, el costo de una brecha de datos cada vez es mayor, ¿no? Hoy en día, obviamente, esto está
en dólares, pero hoy en día el costo promedio de una brecha de datos puede estar alrededor de los 5 millones de dólares, que obviamente traído a la realidad colombiana no van a ser 5 millones de dólares, pero van a ser miles de millones de pesos que seguramente cueste tener una brecha de datos, ¿no? Y una brecha de datos no solo es que un empleado malintencionado se me llevó información en una USB, ¿no? Una brecha de datos no es simplemente esas actividades que pasan en el día a día, sino lo que puede pasar, por ejemplo, en el caso de un ransomware, ¿no? Un ransomware tiene un componente importante de exfiltración de datos, ¿no? No hay ningún ataque de ransomware que no tenga previamente un proceso de exfiltración de datos. Y si yo no tengo la capacidad de garantizar que tengo visibilidad sobre esos datos, pues seguramente voy a tener problemas, ¿no? Y un punto importante de estos estudios es que demuestran que uno de los factores principales de las brechas de datos es la negligencia de los empleados, ¿no? Entonces, ¿cómo así que la negligencia de los empleados? Sí, cerca del 55% de las fugas o los incidentes de fuga de datos, de brecha de datos, están relacionados con un empleado negligente. ¿Sí? Entonces es súper importante entender cómo así que un empleado negligente me puede causar una pérdida, un costo cercano a los 5 millones de dólares o a miles de millones de pesos, ¿no? Resulta que una solución de DLP tiene que garantizarme la protección de cualquier tipo de fuga de datos que haya dentro de la organización. Entonces, hablamos de tres grandes fugas de datos. Tenemos la fuga de datos criminal, ¿no? Que es cuando yo sé efectivamente que tengo o un intruso dentro de la organización, un empleado malicioso que me quiere robar los datos, que se los quiere pasar a la compañía de al lado, que los quiere filtrar a la prensa, que los quiere filtrar a cualquier otra organización. Eso es un empleado malintencionado que tiene motivo de hacerle daño y eso es una fuga de datos criminal. Pero la fuga de datos criminal también es un ransomware, ¿no? Lo que hablábamos ahorita. Entonces, un ataque de ransomware, exfiltración de datos sin que el usuario se dé cuenta, sin que el usuario al menos detecte algo raro en su máquina, es una fuga de datos criminal. Y una solución de DLP tiene que ayudarme a proteger la fuga de datos criminal. Al otro extremo, tenemos la fuga de datos accidental, ¿no? Que esa fuga de datos accidental, pues precisamente es la que a todos nos ha pasado en algún momento, ¿no? Esa fuga donde yo le voy a enviar un correo a una persona, a Daniel Rodríguez de Fortinet, y resulta que por escribir rápido, por no revisar, no se lo envío a Daniel Rodríguez de Fortinet, sino a Daniel Ramírez de otra empresa diferente, ¿no? Y de esa manera fácilmente pude haber fugado información que solo debería conocer Daniel Rodríguez, ¿no? Eso es algo que a todos nos ha pasado en algún momento, puede que no con información confidencial, pero a todos nos ha pasado. Es accidental, no teníamos ningún motivo de hacerle daño a la organización, pero por un pequeño error fugamos o pusimos en riesgo información confidencial de la organización. Y por último, tenemos en el centro la fuga negligente, causante en gran medida de la mayoría de casos de fuga de datos, ¿no? Y esa fuga negligente es esa fuga donde el empleado, a sabiendas que eso está mal hecho, aún así lo hace, ¿no? Entonces, cuando buscamos el atajo para poder tener la información o pasarla a una USB o llevárnoslas para la casa, eso es negligencia, ¿no? Entonces, los casos más comunes, ¿no? Un viernes 5 de la tarde me están pidiendo este informe para el lunes, nada, yo me lo llevo en una USB, lo trabajo en la casa y vuelvo el lunes con el informe hecho, eso nadie se da cuenta, eso no pasa nada. No, ¿qué me va a pasar si la USB solo la tengo yo, solo yo conozco de eso? Eso no, no, callados y eso no pasa nada, ¿no? Entonces, esa es la fuga negligente. Que a pesar de que yo sé que eso no lo debo hacer, que está mal hecho, lo hago, ¿no? A pesar de que tengo la cámara aquí que me está grabando, yo sigo haciendo cosas de las cuales después me puedo arrepentir cuando vea el video de la cámara de seguridad mostrando lo que yo estaba haciendo, ¿no? Entonces, una solución de DLP tiene que garantizar que es capaz de ofrecer una protección integral y que puede cubrir los tres.
tipos de fuga de datos que pueden existir en una organización. ¿Y qué datos debo proteger? Sí, Pues va a depender. Adelante. sí, qué pena interrumpirte ahí. Yo quisiera agregar algo en ese escenario que tú mencionas, y es que nos hemos dado cuenta que hay, digamos que más allá del usuario negligente, como tú lo mencionas, hemos visto, no sé cómo llamarlo, procesos negligentes. Porque recientemente hubo una exfiltración de una entidad en donde se estaba vendiendo una información, y estaba en un foro, estaba diciendo, "Vea, denme, creo que están pidiendo como $500 y aquí tengo esta información, una serie de datos". Cuando vimos el proceso, era un proceso en donde los usuarios cargaban información a una plataforma. Entonces yo, Daniel Rodríguez, cargo mi cédula, no sé, libreta militar, unas certificaciones y demás, y eso entra en un proceso. En alguna parte del proceso, una persona que es un evaluador llega y toma esa información y la descarga a su computador. O sea, toma y baja lo que yo cargué, y lo que yo cargué y muchos usuarios, él lo descarga en su computador y es parte del proceso de ese flujo de trabajo. Él lo tiene en su computador. ¿Y qué es lo que pasó allí? Que alguna estación de trabajo de otros evaluadores pues está comprometida, y esa información que llegó como parte del proceso pues se fugó, porque ya al pasar eso, al descargarse la plataforma, la entidad pierde control de dónde está su información. Pero es un proceso, o sea, digamos que era lo normal de ese proceso, y es donde digo, no está, o sea, el proceso se vuelve un proceso negligente, está construido de una forma en donde la información se fuga como tal de la compañía. Entonces, como para agregar ahí en ese cuadro de en dónde proteger los datos. Súper, y excelente porque ese es un punto súper importante, ¿no? Entonces, ¿qué datos debo proteger? Pues debo proteger esa información, por ejemplo, de procesos, ¿no? Documentación de procesos, incluso fíjense que aquí aparece, ¿no? Documentación de procesos. Entonces, toda esa información que está relacionada con un proceso específico de la organización, de la entidad, es súper importante proteger la otra información corporativa, registros financieros de empleados, ¿no? De miembros activos de la entidad, información de identificación personal de usuarios o empleados, información de, por ejemplo, nuevos candidatos a pertenecer a la entidad, información relacionada con historias clínicas, todo eso es información que seguramente a las diferentes organizaciones les interese proteger. Y como bien lo decía Daniel, tenemos también dentro de las organizaciones, por la misma naturaleza misional, por cómo fue construido el proceso, de pronto algunos procesos o algunas áreas más negligentes o más tendientes a favorecer esa negligencia que otras, ¿no? Y ahí es donde precisamente una solución de DLP, como la que vamos a hablar ahorita, empieza a tener una relevancia súper importante. Acordémonos de este escenario que mencionaba ahorita Daniel, para que cuando hablemos más adelante de la solución, pongamos precisamente ese escenario y cómo la solución podría haber protegido a esa entidad con ese escenario en particular. ¿Vale? Eh, Ahora, ¿qué tenemos desde Fortinet? Desde Fortinet tenemos una arquitectura completa de protección de datos, ¿no? Digamos que Fortinet desde hace varios años tenía algunas capacidades de prevención de fuga de información en sus productos más puntuales y más específicos, sobre todo relacionados o basados en nuestro sistema operativo FortiOS, ¿no? Entonces, el FortiGate, FortiWeb, FortiSASE, FortiMail tenían o tienen hoy día capacidades de protección de datos. ¿Qué pasa? Que están enfocados a datos en movimiento, a datos que se están transfiriendo a través de la red, ¿no? Lo que el firewall se da cuenta que se está moviendo de un punto a otro, lo que el correo electrónico Fortimail se da cuenta que se está enviando por correo, ¿no? Está muy enfocado a datos en movimiento. Sin embargo, no hay solo ese tipo de datos. Yo tengo datos en movimiento, pero también tengo datos en uso y datos en reposo. Entonces, para datos en uso, ¿no? Tenemos una nueva capacidad que es FortiDLP. FortiDLP es una solución que hoy hace parte del portafolio de Fortinet que adquirimos
el año pasado de una compañía llamada NextDLP, pero que hoy está 100% integrada a nuestro portafolio, que se integra igual con nuestro Fabric y que me ofrece esa capacidad de proteger datos en uso. ¿Cuáles son esos datos en uso? Pues los datos que mi empleado, mi usuario utiliza en el día a día, ¿no? Lo que descargó de esa plataforma para hacer su trabajo de acuerdo con lo que le pedía o lo que estaba establecido en el proceso, para revisar los documentos de esas personas y posteriormente definir si entraban o no. Entonces, eso es parte de datos en uso. Yo lo descargué de un almacenamiento o de un activo corporativo, lo utilicé en mi máquina y posteriormente lo dejé ahí en este caso, o lo envié por correo, o en el caso del caso que comentaba Daniel, un atacante se aprovechó e hizo exfiltración de esos datos y nadie se dio cuenta. Entonces, FortiDLP viene precisamente a trabajar ese caso en particular, ¿no? Datos en uso, datos que el usuario está moviendo y tocando todo el tiempo. El copy-paste, la captura de pantalla, impresión de documentos, transferencia USBs, carga de archivos a la nube, descarga de archivos de la nube, eh, carga de documentos a ChatGPT, al WhatsApp Web, a Telegram, ¿no? Entonces, todo eso es lo que controla FortiDLP. Y por otro lado, para cerrar completamente esa arquitectura, tenemos la protección de datos en reposo, ¿no? Datos en reposo, que son toda esa información que está por allá en un almacenamiento, sea on-premises o en la nube, ¿no? Llámese un servidor de archivos, una NAS, una SAN, un SharePoint on-premises, un SharePoint en la nube, un bucket de S3, que hoy es muy común utilizarlos, ¿no? Y que allá almacenó datos, datos de esos procesos también, como mencionaba Daniel, ¿no? Seguramente ese aspirante, ese nuevo integrante cargó documentos a una plataforma y esa plataforma guardó los datos, por ejemplo, en un bucket de S3. Después, ¿qué es lo que debería hacer? Y ahí es donde entra la solución. FortiData, ¿sí? Me permite descubrir y etiquetar y clasificar los datos que estén allá en esos repositorios eh, on-premises o en la nube que tenga la organización, ¿no? Entonces puedo empezar no solo a entender qué clase de datos están allá, sino a aplicar una serie de controles sobre los datos que están allá. Entonces, para resumir y empezando aquí un poquito con el tema de FortiData, ¿qué es lo que me ofrece FortiData? FortiData tiene 4 grandes capacidades, ¿no? La primera de ellas es el descubrimiento de información, donde a través de reglas de descubrimiento yo escaneo los diferentes repositorios de datos, llámese on-premises o en la nube, y de acuerdo con ese escaneo entiendo qué hay allá, ¿no? Es decir, cuántos archivos hay, cuántos de esos archivos son documentos de Office, PDFs, archivos de código, imágenes, videos, música, etcétera, etcétera. El siguiente paso que hace la solución es clasificar los datos y es basado en lo que encontré, qué me interesa garantizar que proteger, ¿no? Entonces, por ejemplo, oiga, no, si allá hay documentos o números de cédula, eso hay que protegerlos. Si allá hay formularios de inscripción, por ejemplo, con datos de todos los aspirantes, eso hay que protegerlos. Es información confidencial de los aspirantes. Necesitamos garantizar que eso se proteja. Entonces, mediante una serie de diccionarios predefinidos y de unos modelos de inteligencia artificial, de machine learning y de procesamiento del lenguaje natural, la solución es capaz de identificar tipos de documentos que están allá, ¿no? Entonces me puede decir fácilmente, oiga, mire, allá hay información, hay documentos con información financiera. Allá en ese repositorio, en la nube, en AWS, usted tiene información de salud, allá hay historias clínicas o allá hay información relacionada con datos de identificación personal, ¿no? Entonces me permite empezar a entender qué datos tengo allá, ¿no? Y de acuerdo con esos datos, pues darles una clasificación. Habrán unos datos que son públicos, que no hay problema si caen en manos de una persona externa a la organización. Habrán otros datos donde tengo que empezar a aplicar una serie de
tipos de clasificación de datos, ¿no? Que puede ser, dependiendo de la entidad, lo mismo reservado, secreto, ultra secreto, confidencial, ¿no? Y de acuerdo con eso, pues aplicar posteriormente protecciones, ¿no? Entonces, el tercer paso que hace la solución es permitirme utilizar esa clasificación de datos, ¿no? Esto solo aplica para datos en reposo, datos que están allá en un repositorio, en un servidor de archivos, en un almacenamiento en la nube, y entregarle esa información a los FortiGates. ¿Para qué? Para que cuando los FortiGates vean que esa información se está moviendo por la red, pues yo pueda aplicar un control de protección y evitar que esos documentos salgan de la organización, ¿no? Entonces, muy útil para casos de exfiltración de datos y para casos de movimiento de grandes cantidades de datos a través de la red, ¿no? Porque ya están etiquetados y ya le puedo decir al firewall, oiga, tenga cuidado con estos datos. Y por último, me hace un análisis de validación de mi postura de seguridad. Esa postura de seguridad básicamente me permite visualizar desde una única pantalla, desde un único dashboard, todo lo que está pasando a nivel de datos con mis repositorios de datos. Entonces me muestra algo así como esto, ¿no? Donde yo tengo fácilmente una visual de cuántos archivos habían en ese repositorio, en ese servidor de archivos, en ese bucket de S3, ¿sí? En ese SharePoint, cuántos archivos había en total y de esos archivos, cuántos eran información confidencial, ¿no? Entonces me dice, oiga, mire, todo eso usted tiene cerca del 20% de datos confidenciales. Este pedacito de aquí es datos confidenciales. 9.000 archivos son datos confidenciales. Y de esos datos confidenciales, pues habían 7.000 en el servidor de archivos, 1.400 en un SharePoint on-premises y 202 en un SharePoint en la nube, por decir algo. Me dice también qué clase de archivos eran, ¿no? Archivos de texto, de Office, Excel, Word, PowerPoint, imágenes, ¿no? Me da esa identificación de los archivos y por último me dice qué tan confidenciales eran esos archivos, basado ¿qué? En una política que haya definido, ¿no? Oiga, mire, ya usted tenía tantos documentos ultra confidenciales, tantos documentos confidenciales, tantos secretos, tantos reservados, ¿no? Me puede dar esa información y me mapea eso también a los diferentes frameworks de protección de datos que necesite cumplir, llámese PCI, SOX, HIPAA, o incluso información de identificación personal, ¿no? Muy al lugar, sobre todo para, en el caso nuestro, temas de ley 1581, por ejemplo, ¿no? Y otros. Entonces, esto es precisamente lo que hace Fortidata, ¿no? Entonces, Fortidata me ayuda a visibilizar y proteger datos en reposo, que es un punto súper importante. Pero hablábamos, lo más importante o lo que más se usa y se mueve dentro de la organización y el mayor riesgo está en el usuario, en lo que el usuario utiliza a diario, en lo que el usuario toca a diario eh, dentro de la organización, los datos que todos los días nosotros, cada uno de nosotros accedemos, descargamos, cargamos, copiamos a una USB y demás. Y ahí es donde entra FortiDLP. FortiDLP es una solución de protección de endpoint, de protección de DLP de nueva generación, ¿no? Está basado en un agente que se instala en las máquinas. Ese agente está disponible en múltiples sistemas operativos y cambia el paradigma de la protección de datos, ¿no? Entonces, para los que ya han tenido alguna interacción con una plataforma de protección de datos, seguramente saben que el punto principal de todas estas plataformas es clasificar la información. Si yo no tengo clasificada la información, no la puedo proteger, ¿no? Entonces, si la información no tiene una etiqueta, pues la solución no protege los datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace FortiDLP? FortiDLP cambia ese paradigma. Lo que dice es, en realidad lo que yo necesito para proteger los datos es tener visibilidad completa sobre el flujo de datos y los riesgos asociados a esos datos, ¿no? Entonces, lo primero que hace la solución es que una vez yo instalo el agente, me empieza a entregar visibilidad de absolutamente todo lo que los usuarios hacen. Ya les voy a mostrar un poco en la consola eso cómo se ve. Y esa visibilidad me sirve para empezar a identificar dónde están los verdaderos riesgos, dónde están los usuarios que más potencialidad de fugar información
tengo dentro de la organización, cuáles son los datos más susceptibles de exfiltración, ¿no? Entender en realidad cuál es el riesgo de esos datos, el contexto donde se mueven y de esa manera poder, sí, posteriormente aplicar unas políticas de protección. Otro punto importante que tiene la solución es que la solución me permite hacer validación, inspección de contenido y contexto en tiempo real, ¿no? Recuerden, un ataque ocurre en tiempo real, entonces mi protección debe ser en tiempo real. No me sirve de nada haber hecho un análisis hace 2 años con la información que en ese entonces era confidencial y pretender que con esas mismas políticas yo esté protegiendo hoy a mi organización. Yo necesito tener un análisis y una evaluación de contenido en tiempo real. Y eso es lo que hace la solución. Dependiendo de dónde esté el usuario, qué clase de datos esté tocando, cómo los esté tocando, pues aplico una serie de medidas de mitigación. Y eso tiene que incluir las nuevas capacidades tecnológicas que cada uno está implementando en sus organizaciones, ¿no? Entonces, no solo nuevas aplicaciones en la nube que estamos usando, sino el constante uso de inteligencia artificial, ¿no? Y de modelos como ChatGPT, Copilot, Gemini, DeepSeek y cualquier otro, que son en muchos casos un dolor de cabeza, ¿no? Necesito permitirlo, pero necesito garantizar que allá no se ponga información confidencial. Necesito garantizar que ciertos prompts no se permitan en esa inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo puedo empezar a controlar eso? Pues precisamente con un FortiDLP. Entonces, una solución bastante completa que no solo trabaja el tema de DLP, sino que también me hace Insider Risk Management, ¿no? Entonces, une esas dos tecnologías de las que hablábamos ahorita para entregarme el contexto completo, ¿no? No solo datos, sino riesgos asociados a los datos generados por el comportamiento o patrones de comportamiento de un usuario. Entonces tiene esas dos capacidades y trabaja muy fuerte en un punto adicional que es la educación del usuario. Entonces, ¿cómo así la educación del usuario? Oiga, mire, de acuerdo con estudios, es mucho más efectivo la educación y un buen mensaje que la acción de bloqueo. Cuando yo aplico una acción de bloqueo, generalmente lo que recibo de vuelta de mis empleados es no me dejan trabajar, no puedo trabajar, esa solución solo me bloquea, cualquier cosa que haga me bloquea, no puedo hacer esto porque me bloquea, bla, bla, bla. Y termina dañando un programa de DLP. Entonces, aquí de lo que trata la solución precisamente es de empezarle a mostrar avisos al usuario para que entienda por qué es importante eso, por qué se está haciendo esa protección de datos, qué riesgos representa para la organización y para él mismo que esos datos se fuguen. Y ese control es mucho más efectivo que incluso el bloqueo, ¿no? Es tal cual como mencionaba ahorita, la cámara de seguridad, un control disuasivo. Si yo veo una cámara de seguridad que me puede estar grabando, yo no sé si esa cámara está prendida o no, pero si me está grabando o si yo creo que me puede estar grabando, yo voy a evitar hacer cosas que después vayan a quedar registradas en esa cámara, ¿no? Entonces yo voy a tratar de comportarme de una manera específica para evitar que esa cámara me ponche haciendo algo de lo que después me puedo estar arrepintiendo, ¿no? Lo mismo sucede cuando yo le muestro mensajes al usuario. Le estoy notificando, por ende, que lo estoy monitoreando. Y funciona como esa cámara de seguridad. El usuario va a saber que hay alguien dándose cuenta de lo que le está haciendo y si le están diciendo que no ponga información en ChatGPT porque puede tener un riesgo, pues seguramente va a pensarlo 2 veces antes de hacerlo, ¿no? Obviamente hay empleados malintencionados, como siempre, que van a saltarse el control y van a querer hacerlo y ahí es donde aplico ya las acciones de bloqueo. Pero ese primer paso de educación al usuario funciona bastante bien, ¿no? Y el último punto, que va muy al lugar con lo que mencionaba ahorita Daniel, es que protegemos los datos desde el origen. Entonces, podemos rastrear los datos desde el origen. Entonces, el caso que mencionaba Daniel ahorita al inicio, ¿no? Eh, un usuario, un aspirante, carga los datos a un sistema y después de ese sistema los descarga el analista, la persona que va a revisar el caso de ese aspirante. Entonces, descargó los datos, ¿sí? Y posteriormente esos datos quedan por ahí sin ninguna clase de protección. ¿Qué hace nuestra solución en ese caso? Podemos rastrear el origen de los datos. Entonces, cuando el
analista, la persona encargada de validar los datos de ese usuario, los descarga de la plataforma, inmediatamente nosotros empezamos a rastrear el dato. Cualquier movimiento de ese dato fuera del computador de esa persona, lo vamos a rastrear e identificar, teniendo la capacidad, por ejemplo, de que si ese dato sale de la organización a un almacenamiento diferente, a una USB, a un correo electrónico o a una plataforma web diferente a una permitida, pues podemos tomar la acción de bloqueo, ¿no? Y ahorita les voy a mostrar ese caso en, eh, en tiempo real, en vivo, cómo actúa la solución. Entonces, ¿cómo hace la solución para trabajar? Primero analiza el contexto donde está el usuario, ¿no? Entonces, la ubicación, a qué hora se está iniciando sesión, la red Wi-Fi a dónde está conectado, el proceso o procesos que se están ejecutando en la máquina, actividad de red, ¿no? Porque recuerden que no solo nos interesa saber lo que pase con las actividades normales del usuario, sino lo que pase por debajo, que el usuario no se está dando cuenta, ¿no? Es posible que aquí detectemos que esa máquina tiene una conexión con un servidor de comando y control. Listo, ya sabemos qué hacer en ese caso, ¿no? Podemos empezar a detectar procesos de exfiltración que de otra manera no se podían ver, ¿no? Historial de actividad del usuario. Es normal que Daniel se conecte un domingo a las 10 de la noche y haga una copia completa de su carpeta Mis documentos a una USB. Es normal que Daniel se conecte un domingo a las 10 de la noche y descargue todo el OneDrive corporativo, ¿no? Entonces, esos cambios inusuales de comportamiento también los mapeamos y los podemos tener en cuenta para tomar una decisión o el área a la que pertenece, ¿no? No todas las áreas manejan la misma información, ¿no? Hay áreas que manejan información mucho más confidencial o sensible que otras áreas, ¿no? Entonces, dependiendo del área del usuario, también puedo aplicar una serie de controles. Después de tener claro el contexto, el siguiente paso es los datos, ¿no? ¿Qué datos está moviendo? Y por último, ¿cómo los está moviendo? Entonces, no, está accediendo a través de un navegador, los está enviando por correo electrónico, los está pasando a una USB, los está imprimiendo o está haciendo un copiar y pegar desde el portapapeles, está haciendo una captura de pantalla, ¿no? Entender qué está haciendo con los datos. ¿Qué datos? Los datos que vienen de un origen de datos confidencial, como el caso que les voy a mostrar ahorita, o que tienen ciertas palabras claves, ciertas expresiones regulares, ¿no? Que son sensibles o que previamente han sido clasificados con otra solución, por ejemplo, Microsoft Purview. Entonces, si ya han sido catalogados como sensibles con Microsoft Purview, pues yo puedo aprovechar esa etiqueta de Microsoft para aplicar controles sobre los datos, ¿no? Y finalmente, pues como siempre, tengo acciones para proteger los datos, ¿no? Que pueden ir desde simplemente alertar en la consola al administrador, mostrarle avisos al usuario, y esto también les voy a mostrar porque es útil, ¿no? Es cómo empiezo a educar al usuario, no necesariamente necesito bloquearlo, solo mostrarle un mensaje para que el usuario lo tenga en cuenta. Obviamente habrán casos donde tengo que bloquear y la solución es capaz de hacerlo también. Tomar un screenshot del momento exacto de cuando el usuario está fugando la información. Esto también es súper interesante y no solo lo puedo hacer en modo foto, es decir, sacar una foto del momento exacto, sino puedo hacer un video donde veo al usuario haciendo el movimiento de los archivos, ¿no? Lo puedo hacer de cualquiera de las dos formas. Puedo matar procesos en la máquina o puedo llegar a casos mucho más disruptivos, como por ejemplo bloquear la máquina o aislar el dispositivo, ¿no? Para casos extremos. Bloquear la máquina evita que el usuario siga trabajando, le muestra una pantalla en blanco y el aislamiento pues lo permite que el usuario siga trabajando, pero lo desconecta completamente de la red. Eso funciona tanto para máquinas que estén dentro o fuera de la red corporativa. Si están sin internet, también mantiene la aplicación de políticas y el agente está disponible para Windows, Mac y para Linux, haciendo exactamente las mismas capacidades. Quiero pasar a mostrarles un poco la solución, la consola, que la vean funcional, vean cómo trabaja la solución, pero antes de eso, quiero aquí mostrarles un último eh, slide y es cómo funciona, o sea, qué hace, cómo logramos tener esa protección, ¿no? Entonces, sacamos información de los endpoints, sacamos información, nos integramos, por ejemplo,
con Office 365 o Google Apps, ¿no? Y de aquí sacamos mucha información que generalmente es información cruda, ¿no? Eventos que han sucedido. Esos eventos los pasamos posteriormente por un proceso de enriquecimiento basado en información de inteligencia, comportamiento y demás, y posteriormente lo pasamos por una serie de modelos de machine learning, inteligencia artificial, estadísticos, probabilísticos, de vectorización, para entender señales de actividad del usuario, línea base del usuario, patrones de comportamiento anómalos, rastreo y creación de archivos que se hayan llevado a cabo en la máquina del usuario, y finalmente eso pues lo convertimos posteriormente en un incidente si hace match con alguna política que se haya definido. Siempre voy a tener la posibilidad de preguntarle a nuestra inteligencia artificial, al asistente de FortiAI, que me describa, me contextualice una actividad o un incidente en particular, ¿no? Entonces, también está disponible dentro de la solución y siempre se hace un mapeo de los eventos a el framework de Mitre de Information Protection, ¿no? Entonces, todas esas técnicas, tácticas y procedimientos relacionadas con protección de información o con exfiltración de información se mapean desde la solución con Mitre. ¿Sí? Ahora sí, voy a pasar aquí a mostrarles un poco cómo funciona la solución. Entonces, tengo este dashboard, que es el portal principal. La consola es 100% nube, no necesito ningún componente dentro de la organización, simplemente instalar el agente en las máquinas. Toda la información que reposa acá es información de eventos, ¿no? Nunca hay información de evidencia. Por ejemplo, podemos recuperar evidencia para análisis forense y demás, pero esa evidencia queda almacenada en un repositorio de ustedes en la nube de su preferencia u on-premises, ¿no? Puede ser on-premises o en la nube, donde almacenamos esos archivos que hayamos dejado como evidencia. Y todos esos archivos quedan cifrados, son cifrados por la plataforma y no se pueden ver a menos que el usuario utilice una herramienta que se descarga desde la misma consola para poderlos ver, ¿no? Y esa herramienta, de acuerdo con los roles del usuario, puede no estar disponible para todos los usuarios. Entonces, solo los usuarios que tengan esta capacidad van a poder ver los archivos o descifrar archivos que estén guardados como evidencia. Entonces, aquí veo toda la información, usuarios activos, máquinas activas, tendencias de movimiento de datos y de ciberhigiene. Entonces, venga, pero ¿cómo así ciberhigiene? Sí, tenemos dos cosas importantes. Movimiento de datos, ¿no? Lo normal. Lo pasé a una USB, lo envié por correo, lo imprimí, lo subí a un OneDrive, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es movimiento de datos. Y ciberhigiene es todo lo que podría conllevar un riesgo de datos. Entonces, por ejemplo, entré a ChatGPT, ¿sí? Y en ChatGPT traté de cargar un archivo. Eso es ciberhigiene, es una tendencia de ciberhigiene. ChatGPT podría representar un riesgo de datos. No significa que esté fugando datos, pero podría representar un riesgo de datos. El usuario recibió un correo electrónico con un link y le dio clic a ese link, y en ese link que abrió puso nombre de usuario y contraseña. Ah, eso pudo haber sido un phishing, ¿sí? Eso es una tendencia de ciberhigiene. No necesariamente está fugando información, pero puede llegar a representar un riesgo de datos. Eso se podría materializar posteriormente en un riesgo de datos, ¿no? ¿Cuáles son los canales donde estoy viendo esas detecciones y esas tendencias? En aplicaciones específicas, en los dispositivos de los usuarios, en el correo electrónico, en el navegador, ¿no? Donde estoy viendo ya sea o eventos de ciberhigiene o eventos de movimiento de datos, y cuáles son las detecciones que tengo, la severidad de esas detecciones y los usuarios con mayor número de detecciones, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo en el dashboard principal. Voy a pasar aquí a investigar. Les contaba hace un momento que la solución tiene la capacidad de empezar a entregarme información sin crear ninguna política. Y eso es este dashboard de acá. Apenas yo instalo el agente, él empieza a recopilar información de lo que está pasando en la máquina del usuario. Y
me empieza a llenar estos pequeños dashboards que veo acá, ¿no? Con lo que él está detectando en las máquinas de los usuarios. Entonces, fácilmente, sin necesidad de ninguna política, yo puedo empezar a entender qué está pasando. Entonces, por ejemplo, impresión. Y yo le doy clic aquí en impresión, él me dice, mire, esta es la tendencia de impresión de su organización en los últimos 30 días. Estos son los usuarios que más imprimen. Estas son las máquinas que más utilizan esos usuarios para imprimir. Estos son los archivos que más se están imprimiendo en su organización. Este es el tamaño de esos archivos, número de páginas de esos archivos, impresora en la que fue impreso el documento, ¿no? Incluso puertos y demás, si es una impresora de red o conectada a un equipo. Entonces aquí rápidamente yo puedo empezar a identificar patrones que se salen de lo normal, ¿no? No simplemente lo que más sucedió es lo malo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí fíjense este caso, ¿no? Oiga, ¿cómo así que hay un documento con 663 páginas que se ha impreso 52 veces? Quiero ver qué es eso. Entonces le doy clic, lo agrego al filtro y ya él me filtra específicamente esa información. Dice, oiga, mire, sí, aquí tengo, perdón, a este usuario, perdón, aquí se me fue la mano. Tengo a este usuario que fue el que más imprimió o el que imprimió ese documento de 663 páginas. Ese documento se llamaba Extended Customer List. En este caso, se ha impreso en estas máquinas este número de veces. Ese documento, ya sabíamos, tiene 663 páginas y se imprimió en la impresora HP OfficeJet 2060, ¿no? Entonces, rápidamente puedo saber qué usuario fue desde qué máquina y en qué impresora. Tengo todo el rastro de lo que pasó con ese documento. Esto hasta acá no he creado ninguna política, ¿no? Otra cosa, digamos, USB. Listo, que voy a poder ver qué se ha conectado en las máquinas de los usuarios. No simplemente dispositivos de almacenamiento, sino cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, fíjense que acá veo que se han conectado dispositivos de video, de imagen, de audio, docking station o hubs de puertos y obviamente almacenamiento, ¿no? Voy a ver las marcas, yo puedo hacer filtrado de eso, puedo poner políticas para bloquear ciertas marcas, ciertos seriales y demás. Y aquí tengo cuántos archivos se han pasado a la USB. Me dice, mire, en 30 días se han pasado 4.800 archivos. Y yo le doy clic acá, él ya me filtra por esa cantidad o esos archivos específicos. Todos estos archivos que van a aparecer acá son los que se han pasado a una USB, ¿no? O se han editado de una USB. Es que acá me dice, se modificaron estos archivos en una USB. Y aquí me muestra la lista de archivos, está terminando de cargar, y los procesos que ejecutaron ese proceso de copia de archivos a la USB, el usuario que lo ejecutó, de qué máquina lo ejecutó, si era un usuario de dominio o no, absolutamente todos esos datos. Quiero ver los eventos específicos, simplemente bajo y voy a ver cada uno de esos eventos con la información necesaria, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que me permite hacer la solución. Cada uno de esos dashboards pues, me da información. En el caso de SharePoint, por ejemplo, al integrarme con Office 365, pues puedo saber si hay usuarios que hayan descargado documentos, cambiado permisos a los documentos, creado links para compartir los documentos públicamente o en modo privado, si han cargado nuevos documentos, modificación, eliminación de documentos, absolutamente todo lo que el usuario haga con el documento desde Office 365 también lo voy a tener aquí registrado. Entonces, eso es parte de lo que hacemos. Ahora las políticas pueden ser de cualquier tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo por acá una serie de políticas previamente configuradas, ¿no? Para identificar múltiples casos, ¿no? Entonces, el caso que mencionaba ahorita Daniel, resulta que un usuario descargó una serie de archivos de una plataforma en particular. Voy a pasar aquí a estas políticas de esta otra consola, ¿no? Y resulta que los dejó en su máquina y posteriormente los cargó, ya sea él o un proceso de exfiltración, los intentó mover hacia otra aplicación. Entonces, nosotros tenemos acá en la política algo que llamamos
origen del archivo. O sea, aquí, digamos, esta política le estoy diciendo, si el origen del archivo es HubSpot o CRM o OneCRM, solo permita que esos archivos se carguen a OneDrive corporativo y a HubSpot, no más. Si se carga a cualquier otro sitio, bloquéelos. Entonces aquí está la acción. Bloquee la carga, muestra este mensaje, el mensaje es Upload Prohibited y este es el texto, ¿no? Eso va a suceder. Si yo descargo un documento del CRM y posteriormente intento cargarlo a una aplicación diferente a OneDrive. Entonces, les voy a mostrar aquí rápidamente. Yo tengo por acá el CRM. ¿No? Aquí tengo, perdón, muevo esto por acá. Tengo mi CRM. Voy a ir acá, por ejemplo, a cotizaciones. Y resulta que el CRM, que esto lo podemos hacer el símil a la plataforma donde están almacenados todos esos datos de los aspirantes, y resulta que el analista cogió y dijo, bueno, esto es lo que necesito para revisar de este aspirante, los voy a descargar. Y descargo ahí el archivo. El archivo ya lo tengo acá en mi computador y seguramente lo que hizo ese analista, ese usuario, fue tomar ese archivo, abrirlo, ¿no? Revisar los datos, modificar los datos si era necesario, y ahí se quedó el archivo, ¿no? Resulta que después, ¿no? Entonces ahí están los datos, está todo normal. Resulta que después el usuario decidió que esos archivos le podían servir y los cargó, los quiso mandar por Telegram. O resulta que después un proceso de exfiltración, sin que el usuario se diera cuenta, cargó esos datos a otra solución. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí Telegram o a Wilmer y le voy a enviar a Wilmer ese archivo que yo acabé de descargar del CRM, quotes, ¿no? Y lo estamos analizando y fíjense la vida. Carga prohibida, ¿no? ¿Por qué? Porque ese archivo proviene del CRM y no se puede compartir vía Telegram, ¿no? Es decir, ¿a dónde se puede hacer? Si revisamos la política nuevamente, únicamente se puede cargar, está permitido cargar ese archivo a OneDrive. Ah, ok, pero si es a OneDrive, pues lo voy a cargar a este OneDrive mío. ¿Sí? Entonces, resulta que aquí inicié sesión con, fíjense, administrator@PRCW. Entonces, lo voy a cargar a este OneDrive. Se dice que lo puedo cargar esa OneDrive. Pues lo voy a cargar a este OneDrive. Y me pide que inicie sesión nuevamente. Ya, ahora sí. Y aquí voy a tomar el archivo, a ver qué pasó. FortiDLP. Y aquí voy a cargar el archivo. Listo, ahí lo está escaneando FortiDLP y bloqueado otra vez. ¿Cómo así? Pero luego no es que sí lo puedo cargar a OneDrive. Sí, lo puede cargar a OneDrive, pero al OneDrive corporativo, al OneDrive de la organización, no a cualquier OneDrive. Entonces, fíjense que a pesar de que es OneDrive y que ahí solo dice que es la aplicación de OneDrive, él está rastreando que el nombre de usuario con el que se inició sesión en OneDrive sea un nombre de usuario de la organización. Entonces, ahora voy a ir al OneDrive corporativo, que es este de acá, que tengo en Edge. Estoy logueado con otro usuario, este sí es el usuario corporativo. En mi caso, mi empresa se llama iHackYou, rr@iHackYou.com. Y aquí sí voy a cargar ese archivo nuevamente. El mismo archivo voy a cargar y aquí cargó sin problema. Así que aquí me dejo cargarlo sin problema. ¿Por qué? Porque este sí es el OneDrive corporativo. Entonces, ese tipo de controles los podemos empezar a aplicar con los datos, ¿no? ¿Qué pasa si el usuario llega y le cambia el nombre? ¿No? Entonces, el usuario cogió y le cambió el nombre, le dijo que esto se llamaba cumpleaños, ¿sí? Y le puso que esto era una imagen, ¿sí? Que eso, perdón, que me equivoqué. Richie, nos preguntan si esto también funciona con Google Drive.
Sí, exactamente igual. Exactamente igual lo que estamos haciendo funciona con Google Drive. Entonces, por ejemplo, aquí voy a volver a cargar el archivo, le cambié el nombre, ¿no? Le cambié la extensión y pues la solución nuevamente dice, no señor, ese archivo no se puede cargar. Exactamente esto que estoy haciendo con el OneDrive funciona con Google Drive, ¿no? Es parte de lo que podemos hacer. Ahora, les quiero mostrar otro ejemplo y ya para ir terminando, porque estamos justos de tiempo, el uso de herramientas como ChatGPT, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a refrescar aquí ChatGPT. Yo no sé si esta máquina tiene, fíjense, si ya refresqué ChatGPT, apenas el usuario accede a ChatGPT, fíjense el mensaje. Aquí no lo estoy bloqueando, aquí simplemente le estoy diciendo, oiga, mire, tenga cuidado. Usted puede acceder a esta aplicación, sin embargo, recuerde no compartir información confidencial o datos de identificación personal en sitios como chatgpt.com. Si tiene dudas, puede visitar la directriz en el link a continuación, ¿no? Entonces, fíjense que acá hay un link y dice requerido. ¿Qué significa eso? Que si el usuario no visita el link, yo no le voy a quitar este mensaje. El usuario intenta y no. Dice, bueno, entonces dice que acepto que comprendo el alcance de la ley. Listo, ya. No me habilita el OK. Tengo que sí o sí visitar el link, ¿no? Entonces, cuando yo visito el link, ¿no? Aquí yo ya, digamos, visité el link de la ley 1581. Ahí sí, ya ahora sí, acá me va a permitir, fíjense que se puso en verde y ahora sí me permite quitar el aviso, ¿no? Es parte de lo que puedo hacer. Otra cosa, generalmente a veces decimos, pues está instalado FortiDLP, busquemos cómo desinstalar FortiDLP. ¿Sí? Y entonces me aparecen un montón de resultados. Y aquí también pude decirle al usuario, oiga, venga, amiguito, ¿y usted por qué está buscando cómo desinstalar DLP? Entonces puedo incluso interceptar ciertos prompts o ciertas búsquedas y mostrarle avisos al usuario donde, oiga, usted no debería estar buscando eso no es parte de su trabajo, usted no tiene por qué estar buscando eso o en ChatGPT o en Copilot o en Google simplemente, usted no puede buscar esa clase de información, ¿no? Entonces el usuario va a tener que poner aquí en este caso una justificación y ahí sí le permite, ¿no? Si yo vengo y miro esos incidentes, aquí seguramente me generó varios incidentes, ¿no? Entonces por aquí tenemos este primero de acá sí. Pues fíjense que este ha ocurrido varias veces y acá está. Entonces, el usuario intentó cargar a Telegram el archivo quotes, ¿sí? Me dice, tiene riesgo 75, intentó cargarlo a Telegram, ¿sí? La política era esta de acá, ¿sí? El archivo se llamaba quotes.csv y estaba en descargas. Se intentó cargar ¿a dónde? A Telegram, web.telegram.org, utilizando Firefox. Y aquí está el origen del archivo. Fíjense que esto es lo importante para el caso que mencionaba Daniel. Yo aquí rastreé que ese archivo previamente se había descargado de OneCRM. Se descargó de OneCRM y y estaba en las descargas del usuario. Entonces, fíjense que acá hay un dato que dice linaje. Si yo abro el linaje, él me muestra y me dice, mire, sí, ese archivo se bloqueó que previamente se había descargado del CRM y como política estaba que si se había descargado del CRM no se podía cargar en ninguna otra plataforma, ¿no? Y aquí está el screenshot de cuando se hizo el proceso, ¿no? El mensaje que le apareció al usuario y demás. Es un caso de lo que puede hacer la solución, ¿no? Ahora aquí, el de SharePoint. Fíjense que el de SharePoint, aquí está que se bloqueó la carga del archivo cumpleaños.jpg. Los mismos datos, pero fíjense acá el linaje del archivo, cómo cambia. Me dice que yo descargué este archivo a las 9:53 de OneCRM, que después a las 9:57 le cambié el nombre de quotes a cumpleaños.jpg y después se lo volví a cambiar a cumpleaños.jpeg. Y ahí, a las 9:57, bloqueamos la carga a SharePoint, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que podemos hacer con la solución, ¿no? Hay
digamos que políticas, la definición de políticas, hay infinidad de políticas que yo puedo empezar a definir, ¿no? Dependiendo mis casos de uso, mis necesidades, ¿no? Pero pueden ser de cualquier tipo, ¿no? De navegación, de portapapeles, de USBs, de correos electrónicos, basadas en expresiones regulares, en palabras clave, ¿no? Entonces, por ejemplo, en números de cédula de Colombia, o sea, hay políticas, hay en los activos tenemos ya los números de cédula de Colombia, las expresiones regulares que son capaces de identificar los números de cédula de Colombia de 7, 8 dígitos o 10 dígitos, ¿no? Y eso lo puedo utilizar como parte de una política para prevenir la fuga de información, ¿no? Entonces, digamos que las políticas son muy flexibles, dependiendo, incluso fíjense que hay políticas relacionadas con amenazas externas, exfiltración de datos, ¿no? Archivos maliciosos descargados utilizando Chrome, cambios en contraseñas del sistema o del navegador, dispositivos USB maliciosos ejecutados, PowerShell maliciosos ejecutados. O sea, hay diferentes políticas que puedo aplicar. Obviamente, en esta sesión era contarles un poquito cómo funcionaba la solución. No sé, Will, si tengamos preguntas adicionales antes de dar cierre a la sesión. Esa era la idea y obviamente estamos súper abiertos a tener conversaciones pues mucho más personalizadas con cada uno de ustedes y que puedan entender mucho más acerca de la solución. Sí, Richie, aquí aparece, el sistema puede alertar sobre archivos que están comprimidos, pero tienen contraseña de acceso para que su contenido no se pueda visualizar. Sí, correcto. Incluso entre las políticas yo puedo tener, me puede decir cuando se crearon archivos comprimidos o cuando se estén enviando archivos, ya sea cargando o descargando archivos cifrados, ¿no? Entonces él es capaz de decirme o de crear y evidenciar esa clase de archivos, tanto comprimidos como cifrados. Por ahora esa es la última pregunta. No sé si alguien más quiera preguntar. Aprovechemos a Ricardo, que tiene mucho conocimiento al respecto. Jorge Eliezer, creo que está levantando la Creo que mano. Jorge está levantando la mano, sí. Por ahí hay un tema de Office 365, creo. A ver, miramos. Preguntan sobre la integración con Office 365 para el etiquetado de datos. Sí, correcto. Nos integramos con Office 365 para los temas de etiquetado y aquí les muestro, digamos que aquí tenemos, por ejemplo, el conector de Office 365 y aquí tenemos las etiquetas de Office 365. Entonces yo puedo hacer sincronización de esas etiquetas y posteriormente en mis políticas, les muestro aquí rápidamente, es que cuando estoy creando una política, a ver, ahora vamos a alguna de estas políticas acá, yo puedo utilizar esas etiquetas dentro de la política, ¿no? Esas etiquetas que importé de Microsoft las puedo utilizar como parte de la política. Entonces, si tiene la etiqueta GDPR de Microsoft, aplique un bloqueo cuando se envíe por WhatsApp, por decir algo, ¿no? O cuando se pase una USB, ese tipo de cosas las puedo empezar a aplicar. Bueno, buenos días, Jorge González de MinSalud. Una pregunta. Hola, Jorge. Ahora con todo este tema de la inteligencia artificial, se está viendo mucho la proliferación de que las personas utilizan indiscriminadamente diferentes mecanismos que hay dispuestos por inteligencia artificial para realizar grabaciones de Teams como las que estamos haciendo. Esto implica pues que se están llevando, por ejemplo, en tu caso que se está viendo la foto es considerada un tema de biometría.
Entonces están llevando datos sensibles sin la autorización de la persona para sitios que desconocemos. ¿Esto se puede bloquear con esta herramienta de alguna manera? No, básicamente porque digamos, que un chatbot que entra a la llamada como cualquier otro usuario. Digamos que lo que nosotros recomendamos es que en todas las reuniones precisamente que se tengan, siempre, digamos que es más un tema de ciberhigiene desde el lado del host de la reunión, de si no está de acuerdo o si lo prefiere, excluir de la reunión a los diferentes bots que se conectan para la grabación, ¿no? En este momento no tenemos la capacidad, incluso ninguna solución es capaz de hacerlo, precisamente porque depende mucho del permiso que tenga para acceder a la reunión, ¿no? Entonces, esa es la razón, no podremos controlar. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias por la pregunta. Un tema, yo creo que de la parte de etiquetado de datos y ya últimos temas para concluir, importante, pues digamos, de los retos que precisamente hay en el etiquetado de datos es que lo que mencionabas, se delega en el usuario que él mismo clasifique su información y etiquete los archivos si son confidenciales o no. Y eso precisamente es uno de los retos que viene a suplir o a apoyar el tema de Fortidata, por ese etiquetado que precisamente en la arquitectura normal se le delega al usuario. Entonces, quisiera ahí como que lo comentaras. Y lo otro, digamos, cómo funcionaría, digamos, si las estaciones de trabajo no son propiedad de la entidad, sino propiedad del funcionario, y qué tanta afectación tiene a nivel de desempeño de la gente que corre en la estación. Esas son las preguntas que nos hacen al final. Vale, perfecto. Sí, Fortidata efectivamente es nuestra solución de etiquetado y clasificación de datos. Es que funciona bastante diferente, ¿no? No delegamos esa clasificación al usuario, sino que está basada en una serie de modelos de inteligencia artificial que van y hacen el escaneo e identifican qué clase de contenido está allá y me sugieren qué clase de contenido es para posteriormente aplicar una etiqueta. Entonces, es una forma mucho más rápida de hacerlo. Y segundo, es que está basado también en procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Entonces, es capaz de entender si efectivamente es un número de cédula y no solo porque hizo match con 7 dígitos ya es un número de cédula, sino qué palabras hay antes y después. Eso lo hace la inteligencia artificial por contexto, ¿no? Por qué palabras están antes y después del número de cédula para saber si sí debería protegerlo o no. Ahora, referente el uso de computadores personales, la solución depende de un agente, ¿no? Requiere un agente instalado en la máquina, entonces tendría que instalar el agente en el computador personal del usuario. Sin embargo, como nos integramos también con Office 365, ¿no? Entonces, al estar integrados con Office 365 o con Google, todo lo que el usuario acceda, por ejemplo, en Office 365, va a quedar registrado a pesar de que sea un computador personal. Voy a poder ver esa información aquí directamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dice que Ricardo Ribeira eliminó 2 archivos o tiene 2 eventos de eliminación de archivos de este archivo, quotes.csv, ¿no? Y aquí me dice cuándo fue que lo eliminó. Uno el 27 a las 7:49, bueno, los dos el 27 a las 7:49, hoy, ¿no? Entonces, eso sí queda registrado, independientemente que tenga o no tenga la gente. Esa es la cobertura en este momento sobre máquinas que no son de la organización. Si quiero extender ese control a máquinas personales, pues digamos que ya deberíamos revisar no solo esta parte de LP, sino por ejemplo ZTNA Agentless, ¿no? Que me permite acceder a recursos corporativos sin un agente instalado en la máquina. Y en el tema de rendimiento es un agente liviano, es un agente que está basado en el kernel del sistema operativo, que consume muy pocos recursos de la máquina. Es un agente bastante pequeño. Permítame, yo les muestro por acá si lo encuentro. Aquí está, es este agente. A ver si este de acá. Es que dice Just Desktop. Tengo por acá.
mucha cosa acá en esta máquina y no se queda quieto, pero es un agente que consume menos del 1% de CPU, fíjense, está consumiendo 0% de CPU en este momento y menos de 150 megas de RAM. Es un agente que no pesa nada, que es muy liviano en la máquina y que no afecta el rendimiento de la máquina para nada. Otro punto importante es lo que hay otra pregunta de Daniel Betancourt, que si nos integramos con herramientas de etiquetado como Cryptos, sí, basado en la metadata del archivo, ¿no? Si la solución es capaz de poner la etiqueta en la metadata, podemos leer la metadata para hacer para utilizar ese etiquetado como parte de la protección. Y una cosa que olvidé mencionarles es que se integra también con Teams, ¿no? Entonces yo puedo notificar vía Teams, así como en este caso, de eventos específicos, ¿no? Digamos, eventos críticos que al administrador o al jefe de la persona o incluso a la misma persona se le notifique por Teams que hay un incidente o que se detectó una fuga o una brecha de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, el archivo de cumpleaños.jpg me está notificando vía Teams que ese archivo estaba, pues que se detectó esa incidencia. ¿Mm? Por aquí veo otra pregunta. Para usar Fortidata, FortiDLP debo adquirir también Fortidata. No, no es necesario. Son soluciones que pueden convivir separadamente. No necesito las dos. Puedes tener solo FortiDLP o puedes tener solo Fortidata. Depende mucho de los casos de uso que, que quieran revisar, ¿no? Entonces, ahí va a depender más de cuáles son los casos de uso, la necesidad en particular, y de acuerdo con eso podemos revisar cuál hace más sentido para ustedes. Richie, muchas gracias. Nos estamos claramente pasados del tiempo. Vamos a finalizar, lo prometido es deuda. Voy a quitar el compartir pantalla. Voy Vale. a compartir para hacer rápidamente la rifa. ¿Me confirma, Richie, porfa, si estás viendo mi pantalla? Sí, ya se ve. Yo la veo. Perfecto. Normalmente vamos a los dos no ganadores y un ganador. Vamos por el tiempo, vamos a ir directamente al ganador. El tema es, tiene que mostrar señas de vida por el chat. Entonces, ya saben, estamos como agradecimiento al tiempo que nos han brindado el día de hoy. Vamos a rifar un parlante JBL. Y Jaiber, si está en la llamada, tiene menos 3 segundos. Jaiber, ¿te encuentras acá? No pareciera. No, no está. Toca entonces. Jaiber no se encuentra, toca girarla nuevamente. Dame un momento y giramos nuevamente la Hola, en un minuto que estamos revisando nuevamente para girar la ruleta nuevamente.
En un minuto ya tenemos la pantalla de Daniel. Listo, ya volvimos. Ya Dani va a girar por segunda vez. Edward, ¿te encuentras acá? Edward, ¿estás? A la una. Ahí está. Ahí está. Hola, Sí, Edward. señor, ahí está. Perfecto. Listo. Edward, felicitaciones. Listo, perfecto. Bueno, qué pena con ustedes ahí la demora lo último, problemas técnicos acá del internet. Muchas gracias a todos por la participación, como les invitaba en el chat. Para profundizar de esta solución o cualquier, ya saben, nos levanten la mano y pues agendamos una sesión. Buen resto de viernes para todos. Estamos conversando. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Richie. Qué buena presentación. Hasta luego. Gracias a todos por acompañarnos.